Saludo por parte del señor presidente de la corporación, honorable concejal Óscar Augusto Ramírez Salazar. Nuevamente buenos días para todos y todas. Hoy vamos a estar debatiendo el proyecto de acuerdo 017, por el medio del cual se actualiza la política pública del plan educativo ambiental del municipio. Entonces esperamos que hayan tenido la posibilidad de leerlo, que hayan tenido la posibilidad de tener sugerencias y aportes para mejorar el documento. Entonces espero que estemos muy atentos y muy activos hoy en esta sesión del Consejo. Señora Secretaria, continuamos con el orden. Lectura de ponencia positiva para el proyecto de acuerdo número 017. No sé si el señor ponente le va a dar lectura. Buenos días, espero que estén muy bien. Un saludo a ustedes, compañeros, doña Margarita y las personas que nos ven a través del canal. Yolombó, noviembre 27 del 2023. Referencia a ponencia positiva para el proyecto de acuerdo número 17 del 2023, por medio del cual se adopta la actualización de la política pública municipal de educación ambiental PEAM 2023-2032. Cordial saludo, de antemano agradezco la confianza por nombrarme ponente del proyecto de acuerdo número 17 del 2023 del PEAN, el cual se debatió en comisión primera el jueves 23 de noviembre del año en curso y se aprobó por unanimidad con las siguientes reflexiones y observaciones. Primero, el municipio cada vez cuenta con más planes y políticas con visión a 10 años y se hace necesario revisar el proceso de seguimiento, evaluación, medición y mejora a estas, además de analizar sus lineamientos con los demás planes y planes de desarrollo de los diferentes gobernantes. Segundo, el municipio debe propender por alinear y comunicar de una mejor manera sus diversos diagnósticos e información de en especial en temas de división territorial, riqueza ambiental y cultura y potencial económico. Tercero, se identifica que se realizaron las actualizaciones pertinentes en el diagnóstico, las cuales fueron comunicadas a la Secretaría de Educación en el mes de agosto. Aún se presentan dificultades en el tema de la división territorial del municipio con relación a las veredas, los corregimientos y centros poblados. Esto se da porque en el EOT no se encuentran realizadas las actualizaciones pertinentes en el tema, facultades dadas al alcalde en el año 2021. El proyecto de acuerdo tuvo un par de modificaciones. En el artículo primero se agregó el objetivo del PEAN y en el artículo tercero se detalla que el documento técnico es el soporte del proyecto de acuerdo. Solicito voto positivo para este proyecto de acuerdo. Atentamente, Carlos Andrés Vargas Vanegas. Para complementar, pues ya la discusión y la conversación que habíamos tenido pues previamente frente al tema de la división territorial y demás del municipio, pues cuando llego aquí a mi puesto encuentro un comunicado pues del alcalde. Perdón, sí, es que no lo alcancé a leer. Es Nicolás, ok, gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, sí, que solicitó una información, sí, perdón, gracias, es que no alcancé como llegué y no alcancé a leerlo, y decía Iván Antonio, entonces entendí. Bueno, entonces, volviendo al tema, las dificultades que hemos tenido con el asunto del EOT, las veredas, los corregimientos, los centros poblados y demás, creo que ahí fue donde más se focalizó pues como la reflexión y la conversación. Además que otras de las reflexiones que ponía doña Marta sobre la mesa, por ejemplo, que cuando se está hablando de algunas veredas de la Floresta, pues se hablaba que tenían centros de salud o instituciones educativas, pero entonces eso no se tiene y está dentro de todo ese ejercicio de actualización que hay que hacer del EOT. Y traigo otras palabras que hacía el compañero Diego la semana pasada, y es que aunque tenemos claro que el EOT pues es una base, ¿cierto?, importantísima para el desarrollo de nuestro municipio y todo lo que se propone también en políticas y demás, pues digamos que de tener un proyecto de acuerdo o de tener varios proyectos de acuerdo por asuntos del EOT pues nos puede ir retrasando cuando son cosas que pueden seguir continuando si no digamos no hay una limitación pues fuerte ahí con relación a eso, ¿cierto? Aquí en este caso estamos hablando de educación ambiental, son acciones que ya se vienen realizando hace mucho tiempo, inclusive muchas de esas programas o esas acciones que uno encuentra en el EOT son cosas que el municipio viene haciendo hace rato, ¿cierto? Entonces digamos que este proyecto de acuerdo o esta política, este plan de educación ambiental, lo que nos ayuda es a validar, sustentar y darle fuerza a esas cosas que ya se vienen haciendo y fortalecer lo que se vaya a hacer a futuro, ¿cierto? No sé si alguien más tiene... bueno, y con lo que les decía con relación a
como a las dos modificaciones que se proponen en el proyecto de acuerdo, si lo tienen a la mano. Pues uno es que en el artículo primero agregar literalmente el objetivo del PEAN, para que la persona cuando vaya a buscar la política pública pues sepa cuál es el objetivo central de esa política pública y no tenga que esperar que le pasen el documento, ir a leer todo ese documento tan grande. Y segundo, en el artículo tercero, pues donde se habla de las 4 secciones en las cuales está dividida el PEAN, pues simplemente se agregó como especificar que estas 4 secciones son la base del PEAN, que a su vez es el que alimenta o el que le da soporte a la política pública, ¿cierto? Es como eso. Si hay alguna pregunta, observación, bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, antes de abrir el debate para que los demás concejales, quisiera poner a consideración la ponencia leída por el concejal Carlos Andrés Vargas. ¿Aprueban la ponencia? No sé si volverle a dar la palabra al concejal, porque el concejal pues ya amplió. Entonces quiero ya darle la palabra a los demás concejales que quieran participar acerca del debate, con 2 proposiciones que hace el concejal, porque no quedaron en la ponencia, pero que las recoge después. Pues no me gustaría que hayan quedado en la ponencia, pero se recogieron después. Una que tiene que ver con incluir el objetivo en el artículo primero y modificar el artículo tercero. Entonces creo, para profundizar un poco en términos de esas 2 proposiciones que hace, además de las que ustedes tengan a consideración. Entonces, ¿quién tiene la palabra? El concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo a todos los presentes, a toda la comunidad que nos sintoniza por los diferentes medios de comunicación. Bueno, pues este proyecto tiene varias cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero es que muchas de las instituciones y personas que han tenido que ver con el proyecto, pues diría uno que ni modo de culparlos, pues, porque lo cierto es que hay cosas que se necesitan y que obviamente pues se requieren para el funcionamiento en estos temas ambientales y todo el tema cultural, y en fin. Pero sabemos claramente que por más que las personas que construyeron este documento se encontraban con una limitante, que era el esquema de ordenamiento territorial, que todos claramente sabemos y conocemos que carece de información, ¿cierto? Y de hecho, lo que la honorable concejal Marta en un momento dijo, y es porque en algún momento Yolombó tuvo centros de salud. Por ejemplo, recuerdo yo que en algún tiempo en la Argentina funcionaba ya un puesto de salud que, si bien no era pues con una infraestructura, tenía ya su enfermero o su coordinador o auxiliar, que eso todo fue desapareciendo, y así mismo en otros lugares. Entonces toda esa información va quedando, y lo mismo fue también las escuelas que existieron en algún momento, por ejemplo por el lado del Cañón de Porce, en un punto que llama La Esmeralda, y así sucesivamente, La Cancana, por ejemplo, que eso ya es inundado. Todas son cosas que están en el esquema de ordenamiento territorial que así se aprobó en su momento, y que hoy este documento tiene cosas muy interesantes y muy necesarias, pero que en un momento dado de su aplicación se va a encontrar con esa dificultad por no estar la información que es real. Ahora, yo por ejemplo tengo pues mi apreciación, yo siendo consecuente pues con lo que yo pienso, con lo que yo hice en su momento, que fue no aprobar el esquema de ordenamiento territorial, yo diría que podía no aprobarlo,
pero sin embargo, también digo, sabemos claramente, y yo podía dar el voto positivo a este proyecto que, como bien lo dice Carlos Andrés, se han venido aplicando cosas, pero dejando claro, como también se dejó claro en su momento, que el Ejecutivo debía tomar acciones en corregir ese documento. Si no se corrige, de igual manera vamos a seguir teniendo el mismo problema con todos los proyectos que se presenten, que tengan que ver con el esquema de ordenamiento territorial. Entonces, eso es lo que tenemos, y eso es lo que tenemos que, ¿cierto?, someter de ahora en adelante. Hasta que no se corrija, vamos a encontrar esas dificultades. Eso era lo que quería decir, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Nicolás Gómez. Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los honorables concejales, a quien nos ve a través del canal, la secretaria, y quien nos ve a través de las redes. Bueno, yo creo que este proyecto que presenta la administración tiene muchas falencias, en el sentido de que no sé cómo se va a aplicar, cuando aquí en el documento presentan que tenemos 85 veredas, pero mirando bien hay 20 que no existen, 20 veredas que no existen, hay 3 veredas que no están incluidas. Y yo cuando era presidente de la corporación, el 19 de septiembre de 2022, le mandé un derecho de petición al señor alcalde, es el que está en el escritorio del honorable concejal Andrés, donde le hago un estudio, después de un estudio juicioso, le doy unos insumos para que presente el proyecto de acuerdo que se había comprometido la planeación de presentarlo para modificar el número de las veredas. Mirando las veredas que realmente existen, con el derecho de petición que le presenté, coinciden totalmente, porque yo le presenté un proyecto donde le enumero las veredas que tienen escuela urbana, escuela, institución educativa, que son 56, y los parajes que tienen acción comunal pero que no tienen escuela son 14, o sea que sí tendríamos un total de 70 veredas, que muchas pueden ser nuevas porque en este documento que se presentan no existen, pero ahora sí. Y como en el documento que se presentan existen 20 escuelas que ya no están, o sea que no existen. No sé si fue el que logró este documento, que se imaginaba que toda vereda debía tener una escuela, que entre comillas podría ser una constante, pero hay veredas que tienen acción comunal y no tienen escuela, o hay parajes que tienen acción comunal y no tienen escuela, como Estación Sofía, La Cañaverala, Patio Bonito, La Guinea, Alto de Méndez, La Felicia, El Rosario, La Melonada, Piedras Blancas, Resumideros, El Jardín, La Ceiba, Buenos Aires y la Alhóndara. Son parajes que no tienen vereda pero tienen acción comunal. Entonces, sí, yo creo que la administración pues debía de, algún día tiene que corregirse esto y debía de haber tomado cartas en este asunto. Por eso yo anuncio mi voto negativo para este proyecto, porque no veo pues que se va a apoyar un proyecto donde tenemos muchas inconsistencias en los insumos del proyecto. O sea, no sé cómo se va a hacer, se va a planear para hacer la planeación de la educación ambiental si no se tienen las veredas que son realmente, porque se tienen casi el 40% de veredas que no existen. Y yo sí creo que en esto debíamos de acompañar a la administración municipal para que se corrijan esto, porque entonces nunca se van a corregir. Aquí dicen que tiene 85 veredas, pero yo no veo sino 70. Pues yo que las he recorrido
cada una de las veredas y no he encontrado pues otra vereda, incluida pues los 14 parajes. Entonces sí, yo creo que hacer un llamado a la administración pues ya será la próxima, que se trate de corregir esto para poder ajustar las políticas públicas y todos los planes, programas y proyectos del próximo plan de desarrollo, porque no podemos trabajar con 85 veredas que en este momento 15 son ficticias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quisiera algo como algunos elementos de contexto para que ampliemos la discusión. Se reconoce pues que el documento tiene dificultades en el tema del diagnóstico. Es el tema más de números, y creo que nosotros fue una de las razones que le devolvimos la vez pasada por no tener algunas cifras muy cercanas a la realidad. Y ahí hablábamos de los acueductos, hablábamos de las veredas, hablábamos de un montón de cosas que creíamos nosotros no estaban acorde a la realidad. No sé si la gran mayoría de estos datos son recogidos del esquema de ordenamiento territorial o de qué otros fuentes de información se recogieron, pero bueno, aquí ya se aduce que es del esquema de ordenamiento territorial. Yo quisiera llevar la discusión más allá del diagnóstico que tiene, y puede que eso tenga dificultades en la incorporación, pero peor era que existieran menos. Dijéramos que tuviéramos 30 y tuviéramos 64 o 74, no sé cuántas realmente tenemos, pero entonces quisiera que nos concentráramos más en el qué hacer del PEAN, qué es lo que pensaron, cuál fue el diagnóstico que ellos encontraron, no en términos de las veredas, en términos de los acueductos, sino en términos de las necesidades puntuales que esboza el documento. Entonces yo creo que la discusión, que creo que nos debiéramos de centrar, y con base a ese elemento pues tomar una decisión si está acorde o no acorde. Entonces propongo, uno, estudiar las causas que ellos evidencian que hay un problema en todo el tema de educación ambiental en el municipio. Dos, que analicemos la visión y misión que tiene y los objetivos generales y específicos, y ahí planteo yo también que, no sé, pues un poco en contravía con lo que plantea la ponencia, en colocar el objetivo en el artículo primero. Pienso yo que el artículo debe seguir donde está, porque ahí continúa la visión y misión, continúan los objetivos específicos, que yo creo que serían lo que debiéramos de estar estudiando y analizando. Y estudiar la composición del CEAN, que aparecen 15 personas que componen el CIDEAN, y entonces estudiar nosotros si son 15, son menos, son más, o cómo lo vemos nosotros dentro de eso. No voy a hablar de las líneas de acción porque son exageradamente bastantes, y bueno, aquí nos gastaríamos, creo que este resto de mes y el resto del año estudiando y analizando, si quisiéramos hacer un ejercicio juicioso de la viabilidad, de la posible ejecución de todas esas actividades en 10 años, y cómo medir también esas actividades en esos 10 años para que estos documentos que hoy estamos, que tenemos aquí en el Consejo y que está en vía de aprobación, sí podamos hacerle seguimiento y acompañamiento, que no quede en letra muerta y hacer cualquier actividad ahí, y entonces ahí estamos generando eso del CIDEAN con cualquier reunioncita, pero para poder nosotros hacerle seguimiento y acompañamiento desde el Consejo, para que no quede como mucha letra muerta. Quisiera que nos, entendiendo las dificultades que tiene de diagnóstico, pero sí me gustaría que nos concentráramos en el documento real, que es el que se va a aplicar, en términos de los que acabo de mencionar y lo que ustedes consideren que debemos de profundizar más. Eso quisiera darlo como para que pudiéramos avanzar en esos elementos, entendiendo las dificultades que tiene en términos de diagnóstico. Pero eso creo que posiblemente se podía superar fácilmente. Posiblemente, si hay voluntad, pues podrían hacerse ese estudio, se podía certificar cuántas veredas son, cuántos acueductos tenemos, si son o no son, pero sí quisiera que nos concentráramos en la problemática que evidencia el documento, la visión y misión,
los objetivos específicos y generales, y si no alcanzamos a avanzar en la discusión de las líneas de acción, pues al menos discutamos los integrantes del CNEAN, quiénes son, por qué son esos, por qué no son otros, y ahí creo que podríamos centrarnos en esa discusión si queremos avanzar. Si estamos ya, queremos dar también nuestro voz de respaldo o no respaldo al proyecto, pues también escucharla, pues para no desgastarnos mucho en este ejercicio. Entonces dejo en consideración de ustedes para que podamos como avanzar en esta discusión. Estoy mirando quién tiene el uso de la palabra. Tiene la palabra la concejala Marta Peña. Yo mirando el documento, pues leyendo el documento, hay unas, no inconsistencias, sino en la parte de la redacción, porque en los instrumentos referentes, que son los objetivos de desarrollo sostenible, todos los acuerdos que ha tenido el PEAN en la parte constitucional, no hablan de acuerdos, sino de decretos. Por ejemplo, en el momento de formular es que el presente PEAN y el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Yolombo, que fue actualizado mediante decreto, hay que colocar mediante acuerdo, porque dice decreto y es mediante acuerdo. También estoy muy inquieta con todos esos equipamientos que va a quedar el PEAN sin ser. Yo también me cuestionaba, sí, claro, Carlos Andrés, nuestro amigo ponente, decía te decía una verdad muy que hay que darle la razón, porque él decía que como estaba en el esquema de ordenamiento territorial, si el esquema de ordenamiento territorial decía que el cielo de Yolombo era verde, que hay que aceptarlo verde, porque en este momento está y no se ha modificado. Pero sí tengo como un sinsabor de cómo va a quedar este proyecto con toda esa cantidad de equipamientos que va a quedar en el proyecto y que no lo tiene. Entonces yo me preguntaba, bueno, si la Secretaria de Educación, que es la que maneja toda la parte de educación y maneja todo lo de equipamiento del municipio, y ella sabe cuáles escuelas, cuáles colegios hay, porque volvió a quedar, pues es por lo del esquema, pero yo decía que ¿qué podíamos hacer en modificar eso? No se puede modificar porque eso está en el esquema y dejarlo así. Pero por ejemplo, yo digo, en la Floresta van a quedar centros de salud en Agua Bonita, centro educativo rural en Cimarrón, y Cimarrón es una finca, va a quedar un centro educativo en La Ceiba, y La Ceiba queda a 20 minutos de la Floresta y no tiene un centro de salud, o sea que La Ceiba queda con centro de educativo rural, de centro de salud, queda con centro educativo y con puesto de salud, y con centro de salud. La Palmera, que es una finca, queda con centro educativo rural La Palmera. San Antonio, que es una finca, también va a quedar con centro educativo. Tenorio, que es una finca que es una vereda que hace parte de la Junta de Acción Comunal de La Ceiba, va a quedar con un centro educativo. Una cantidad la Esmeralda tiene centro educativo, tiene puesto de salud. Pues yo no sé, yo estoy como preocupada con todo este equipamiento que tiene, y que todo eso no es verdad, es mentiras. Entonces no sé cómo cambiarlo, no sé si se puede modificar. En la gestión de los residuos sólidos en el municipio de Yolombo está encaminada en el marco del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y también ahí se ha creado mediante decreto, y eso fue mediante acuerdo. Entonces hay unas cositas pues como hay que cambiarlas. Tengo otra que es a manera de información, y dice: se identificaron 14 acueductos veredales y solo uno en la zona urbana. Esto deja por fuera las posibilidades de administrar y proteger de forma estructurada las fuentes de agua que abastecen 85 veredas del municipio, y la protección que garantice su sostenibilidad en el tiempo. La fuente que abastece el acueducto municipal es San Bartolo. Se identifican los bosques y áreas protegidas que favorecen la regulación de la oferta hídrica, las actividades del sector económico, cultural y turístico así. En la región se encuentran áreas protegidas, las cuales son: primero Nápoles, segundo el Sereno y tercero el Silap. Silap sí aparece como una área protegida, no es pues el proyecto. Pues tengo como esa, o sea, entonces hay que colocar en las áreas del Silap, porque coloco es que Silap, y yo decía, pero no, bueno. Y en lo de la articulación con instrumentos y procesos regionales en educación ambiental, con el Sistema Nacional del SENA, esto tiene
cómo va el título de este. Vamos a ver cómo... Tiene, Bueno, espera un bien. momentico, señor presidente, que yo tengo otra inquietud acá con este, pues este... Quiero comentar es que, ella tiene el uso de la palabra y continuará con ella, solamente mientras que ella busca lo que está en el documento, yo quisiera decir es que si el diagnóstico realmente está siendo un eje no negociable del documento, pues no nos desgastemos en decir cosas, sino que decimos, como los diagnósticos no está acertado, no está dado en el punto, nosotros creemos que el proyecto se debe abortar y listo, no nos desgastamos diciendo aquí otras cosas para que no, pues avancemos en la discusión, porque entonces decimos unas cosas, pero luego vamos a decir, no, es que es innegociable ese diagnóstico frente a lo que realmente presenta el documento. Entonces, si estamos en esa posición y creemos que primero se debe organizar todo el tema de diagnóstico para que haya una claridad en frente de eso, entonces avanzamos en esa, no avanzamos en la discusión porque no tendría sentido. Solamente coloquemos como los argumentos que definamos y que lo planteó Marta un poco, pues no está conforme, pues porque la Floresta tiene un montón de cosas que no aparecen en la realidad y que entonces ella cree que puede ser un poco no reconciliable esa posición, ¿cierto? Entonces yo sí quisiera que quedáramos como con esas claridades y pudiésemos como avanzar en la discusión para no desgastarnos. Tiene la palabra el concejal. No, yo sigo en la... Tiene la palabra la concejala Marta Pino, me disculpe. Lo que pasa es que yo les decía, el documento está muy bien, está, como se dice, muy bien planteado en la parte de información ambiental del municipio, lo pone a uno en síntesis en sí cómo está el municipio en la parte ambiental, en la parte de generalidades, todo eso. Pero, por ejemplo, tiene un subtema que dice síntesis del estado de la educación ambiental del municipio, ¿cierto? Entonces habla del Comité de Institución de Educación Ambiental Municipal, habla de la educación ambiental de los PRAE, de las instituciones educativas, habla de la educación ambiental de los PROCEDAS, del proceso de divulgación y comunicación de educación ambiental y la articulación con instrumentos y procesos regionales de educación ambiental con el Sistema Nacional Ambiental SINA, y también tiene otro que dice que procesos de servicio social militar con la educación ambiental. Entonces yo digo, ¿y cómo así que cómo se incluye la parte militar acá? Yo no anoche lo leía y ustedes me van a ayudar porque a veces uno también no tiene... Dice, se ha incluido en este plano una estrategia para realizar una gestión para el logro del servicio orientado a la educación ambiental con aporte a la paz territorial y a la conservación para tramitarse como mecanismo efectivo el desarrollo de proyectos de educación ambiental con la promoción e incidencia de los jóvenes en la gestión comunitaria y socioambiental. La importancia de este servicio social militar ambiental para el municipio de Yolombó permite establecer un mejor control de acciones y procedimientos en materia de conservación y protección ambiental desde la educación ambiental a la sociedad civil. Procesos tales como tenencia responsable de mascotas, fauna silvestre en cautiverio, guardabosques ambientales desde el servicio militar ambiental, formación a la separación de residuos sólidos en la fuente y su disposición final a las comunidades urbanas y rurales, entre otras actividades que permiten ir cambiando prácticas inadecuadas que afecten el patrimonio ambiental yolombino y de la región del Nordeste. O sea que los muchachos pueden pagar el servicio militar en esta parte ambiental y puede ser dentro del municipio. ¿Me ayudan, porfa? Tome el micrófono, señor concejal. Permiso, señor presidente. Por ejemplo, aquí un tiempo que unos soldados campesinos que eran de acá mismo y hacían labores sociales en el municipio. Es cuando un municipio tiene ese recurso de tener personas que paguen el servicio militar en el municipio, que creo que es ahí donde se puede utilizar eso, o la policía comunitaria o cosa parecida. Muchas gracias, señor presidente. Voy a conservar el uso de la palabra, entonces tiene la palabra el concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Pues aquí es cierto que debemos de definir y resolver pues lo que pensamos del proyecto, pero creo que cada uno justificará, ¿cierto?, el por qué lo aprueba y por qué no lo aprueba, que lo que estamos haciendo en este sentido es dando unos elementos del por
qué el proyecto puede tener sus dificultades a futuro. Y yo termino diciendo que si ya tenemos un documento con dificultades de información, todo el que vamos aprobando va a tener también dificultades. Entonces, ¿qué será mejor? Será mejor entonces, para mí, corregir el que ya existe o corregir todos los que se vayan pasando, porque si aprobamos este proyecto y otros más que carecen de la información, entonces ya no vamos entonces a tener que corregir el esquema de ordenamiento, sino el esquema más los proyectos que se aprueben en este sentido. Entonces, esa es la posición que yo considero que debemos de reflexionar en ese sentido y mirar, porque usted lo dijo, señor ponente, ahora, el municipio ha venido funcionando. Pues si ha venido funcionando y no ha tenido ninguna dificultad, pues entonces, ¿por qué no más bien dejar hasta corregir el esquema de ordenamiento territorial que ya, entre otras cosas, se le sugirió, se le dio y hasta si se facultó, entre otras cosas, al Ejecutivo para que lo hiciera, pero que no se ha hecho? Entonces, en la medida que nosotros sigamos aprobando proyectos, pues el Ejecutivo obviamente dice, pues no, pues los proyectos ahí van avanzando, sin necesidad de que nosotros corrijamos absolutamente nada. Esa es, pues, muy personalmente la posición mía, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Banadejo López. Gracias, presidente. Buenos días para todos. Pues yo pienso que siempre le falta mucha claridad en la información al documento. Como dice el compañero Oscar, está sobrando, pero debería ser más claro a la hora de hacer un estudio para pasar esto al Consejo. Entonces, que esto quede como mensaje para la nueva administración. Hacer un estudio claro del EOT para pasar proyectos concretos que vayan a la realidad de lo que tenemos en el municipio, porque como dice el compañero Diego, si vamos a seguir así recibiendo proyectos que no sean claros, entonces va a tocar seguirlos devolviendo. Yo pienso que la administración entrante, ya que está, pues no hubo forma de que hiciera el estudio como lo pidió el compañero Nicolás, sí sería un mensaje muy claro para la próxima administración, un estudio claro y concreto de lo que realmente tiene el municipio. Gracias, presidente. Tiene la palabra, Nicolás había pedido la palabra. Entonces tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Vargas. Gracias. No, unirme al llamado que hace el compañero Oscar Ramírez con relación a que si el asunto del diagnóstico entonces es el limitante, que es completamente entendible, entonces definamos de una vez para no unirme a eso, no desgastarnos pues como debatiendo otros asuntos, y en caso de que pues no pase, la invitación que haría es que le escribamos, inclusive si la comisión nos podemos reunir con las personas del CIDEAN, con la Secretaría de Educación, también como para aclarar, ¿cierto?, que no estamos desvalorizando ni restando importancia a lo que ellos vienen realizando, sino al contrario, que es unas acciones tan importantes que reconocemos y que hay que hacer un ejercicio pues realmente más juicioso para validar pues como todo eso que ellos están haciendo y que podamos trabajar de una mejor manera con relación al diagnóstico y la demás información, porque el diagnóstico también nos ayuda a tomar decisiones, ¿cierto? Pues dejar como esas dos reflexiones, quería dejarlo ahí también como la reflexión y sí, pues decíamos de una vez para pues, continuamos debatiendo o no. Tiene la palabra el concejal Alirio Muñeto. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sí, es como a hablar un poco de este documento, que pues prácticamente, si llegando a aprobar este proyecto, estaríamos aprobando, pues, es aprobar este documento tal cual como está, pero vemos que se refleja con el esquema de ordenamiento territorial, que en su momento cuando lo aprobamos, yo lo aprobé, yo di el voto positivo teniendo en cuenta la necesidad, teniendo en cuenta la necesidad que tenía el municipio en su momento de este documento, pero también dije que era un salvavidas a la irresponsabilidad que tuvo la administración anterior de recibir un documento totalmente mentiroso, o sea, con muchas cosas que no existen.
y en estos momentos, hombre, Dios quiera que coincidencialmente a esa misma administración, espero que tome carta en el asunto y se ponga las botas y actualizar este documento, que mire lo importante y lo necesario, que de ahí dependen tanto proyecto que se pueda realizar, tanto acuerdo municipal que se pueda realizar en base con el esquema de ordenamiento territorial. Entonces era eso, me está dando la razón otra vez el argumento que tuve en el momento de la votación del documento, y es eso. Muchas gracias, señor presidente. ¿Alguno más de los demás concejales? Tiene la palabra el concejal Oscar Betancourt. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días para todos los honorables concejales, para los miembros de la mesa directiva. Un saludo especial para doña Margarita, nuestra secretaria, para la gente que nos sigue a través del canal y las redes sociales. Varias apreciaciones, y creo que es importante que definamos posiciones y vamos cada uno a continuar con el debate o no, bajo ciertos parámetros que creo que son necesarios. Primero, yo apruebo el EOT conociendo, y quiero que los concejales seamos claros un poco, porque a veces decimos que el EOT estuvo mal presentado y que el diagnóstico estaba malo. Uno tiene que ser un poquito coherente con lo que dice y con lo que pasa en la realidad de las cosas. El diagnóstico se hizo sobre los documentos que en el municipio hay, sobre lo que tenemos realmente en documentos. Ni nosotros mismos sabemos cuántas veredas son, ni nosotros como consejo, ni la administración va a saber una persona que viene externa a hacer un análisis y a recopilar una información técnica que tiene el municipio, el cual dice que son tantas veredas en algunos, en unos dicen que 80, en otros 70, en otros 67. Entonces, decir que está mal hecho también es mentiroso. O sea, lo que no hay es una realidad clara que no la tenemos ni nosotros mismos, que me parece que es el consejo, dentro de mi desconocimiento, el consejo el que determina cuántas veredas tiene el municipio a través de un estudio que se debe realizar. La vereda se determina que cuando hay escuela, o cuando hay un número determinado de población, cuando hay acción comunal. O sea, hay que cumplir algunos requisitos. Hay veredas sin acción comunal y sin escuela, y hay parajes que tienen escuela y que tienen acción comunal. Entonces, desde ahí estamos en un descontrol nosotros mismos como municipio, que no sabemos qué es lo que realmente hay. Entonces yo creo que lo primero, para continuar pues con el debate y la discusión, es que el EOT, eso es lo que dice. Entonces el PEAN se está basándose en lo que dice el EOT y en los otros documentos que hay en el municipio. Todavía Guacabé aparece en los mapas. ¿Y cuánto hace que inundaron la zona de Guacabé, de la Cancana? ¿Cuánto hace? Y mire cualquier mapa de Yolombo, y ahí está Guacabé, está la Cancana. Todavía parece que hay escuela en esos lugares. Entonces estará el edificio inundado, pero la realidad es otra. Y eso aparece en todos los documentos que en el municipio me presentan. Entonces sí es muy complejo para uno decir, es que el estudio es mentiroso. No, el estudio está basado en la información que reposa en todo. O sea, aquí hay que hacer una modernización del municipio y hacer un estudio técnico claro, pagar cuando vengan se haga lo que necesitamos se me fue el término, la actualización catastral, actualizar predios, actualizar veredas, saber qué población tenemos realmente, cuáles pasan a ser veredas. Yo creo que al ritmo que va el crecimiento de Yolombo, la zona de la fría ligero pasa a ser corregimiento. Ya deberíamos estar analizando qué se necesita para que esa zona quede como corregimiento. Entonces, señor presidente, con el respeto, yo apruebo y voy a decir que mi voto es positivo, siendo coherente con lo que pasó con el esquema de ordenamiento territorial, que lo aprobamos solicitando que se hiciera una información. Nosotros obramos de buena fe y sabemos que se necesita, pero se necesita en todo el municipio, en todos los aspectos, una modernización. No sabemos, hay que hacer inventarios de todo lo que tenemos, no sabemos qué predios posee el municipio. El municipio viene en un atraso y en un desorden a través de los años. No sabemos cuántas escuelas hay, no sabemos cuántas canchas hay.
cuáles predios de esos ya son propiedad del municipio. Se ha ido haciendo paulatinamente, pero no hay una realidad concreta que usted diga, en Yolombo hay 70 veredas y estas son propiedad del municipio, no tenemos esa información. Entonces, de quedarnos en el debate en ese tema, señor presidente, cuando para nadie es un secreto que la información no es concreta. O sea, la información, nadie tiene la realidad de la información que debería existir, pero sí sería bueno que nos centremos, si vamos a darle continuidad al debate, que los concejales miremos si vamos a votar o si nos vamos a quedar debatiendo lo que tenemos y lo que no tenemos, o vamos a centrar en el debate en los miembros del consejo, los que van a quedar conformando el comité, y en los lineamientos que se están planteando y en las necesidades y carencias que se tienen en materia ambiental en el municipio. Me parece que ese ya debería ser el segundo paso, pero primero necesitamos saber si continuamos con el debate, si pensamos avanzar un poco en lo de fondo, porque lo de forma sabemos que la forma está mala. O sea, la forma, la realidad es que no tenemos un diagnóstico claro, pero no es culpa del que hizo el CIDEAN, es culpa de toda la administración, un acumulado de todas las administraciones que hemos tenido, que hemos pasado por alto a hacer una cosa que es necesaria y que hay veces también tiene costo político. Hay que hacer una actualización catastral y la mayoría de los concejales no votarían una actualización catastral porque eso incrementa impuestos. Entonces es un tema que hay que analizar bien a fondo. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en el momento pues llevamos las palabras pedidas, pues han dado como su posición y hay como 5 votos. No cuento a Carlos Andrés porque lo vi ahí como con las 2 posiciones, entonces no me quedó claro cuál era la posición. 5 votos de personas que dicen que no es como remediable el tema del diagnóstico, que para poder avanzar tiene que haber un diagnóstico real y claro frente a eso. Quisiera tomar, ¿usted también está de acuerdo con esa posición? Serían 6 y Carlos Andrés entonces se vota positivo. Entonces sí quisiera, porque para poder avanzar en esa discusión necesitamos no que haya mayoría para si se aprueba o no se aprueba, porque yo no voy a dar mi concepto sobre eso, ¿cierto? Porque yo lo haré si cambiamos o mejoramos o hacemos algunas cosas en los otros elementos que tiene el proyecto, pues el PEAN, no solamente el diagnóstico. No va a ser pues como el eje sujetador mío para decir, no, es que es irremediable lo del que dice el diagnóstico para decir sí o no. Van a ser otros elementos que están contenidos en el documento como tal. Entonces, en ese momento yo no pongo mi posición de que es voto positivo, no. Mi posición es que avancemos en la posición, en el debate, en los otros elementos que tiene el proyecto, sin contar, porque también reconozco, igual que ustedes, que tiene un problema de diagnóstico, y lo dijimos la vez pasada y lo devolvimos por ese problema. No estudiamos las otras, lo que realmente nos debiera interesar, que es el contenido del CIDEAN y lo que se piensa realizar, sino que lo devolvimos por el tema de diagnóstico, y vuelve y llega con los mismos problemas. Ahí corrigieron algunos errores que en unas partes decía una cosa y en otras otra, pero realmente llega con el mismo problema. Entonces yo quisiera como que tuviéramos esa claridad, porque si creen que es irremediable este asunto, pues entonces damos por finalizado o si creen que se archiva el proyecto. Es que no tenemos tampoco mucha urgencia de aprobarlo este año, pues lo aprobará el próximo consejo, los otros consejos que lleguen lo aprobarán, porque también habrán cosas que hay que hacer, pero yo sí quisiera, pues como para no avanzar en esa discusión, pues que no tiene como claridades ni sentido. Tiene la palabra el concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. No, por último decir que el documento del esquema de ordenamiento territorial buscaba precisamente ordenar el territorio, ¿cierto? Y para ello se pagó más de 500 millones de pesos. Entonces que también habría que mirar, ¿cierto?, realmente qué era lo que se buscaba. Ahora, ya hay el otro elemento, es la administración en su momento, cuando los contratistas suministraban la información, qué información le trasladaba, ¿cierto? Hay que mirar qué fue lo que se contrató, ¿cierto? Y lo otro que también es compartido, porque obviamente aquí llega el proyecto, ¿cierto? Y aquí es donde se le hace entonces el estudio y el análisis para mirar efectivamente cómo llega. Creo que de todas maneras
se hicieron sugerencias en todo el debate, y por último se le dejó como tarea a la administración municipal que se encargara de depurar, ¿cierto?, de depurar todo lo que hoy estamos tratando de hacer. Entonces aquí no es cuestión de, pero lo que yo quiero y vuelvo y reitero es que decidamos si qué es más factible, revisar un documento o revisar varios, porque en la medida que vamos aprobando proyectos y proyectos, entonces ya no vamos a tener que ir a corregir el esquema, sino a corregir los proyectos que vayan surgiendo a raíz y que tengan que ver con el esquema de decreto. Pero también tenemos que tener en cuenta que se pagaron más de 500 millones de pesos para el tema del esquema de ordenamiento territorial. Entonces ahí también hay una responsabilidad, ¿cierto?, del contratista en su momento y de la administración, que fue lo que suministró. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera pues como para que dar claridades sobre ese elemento, pues porque realmente yo no estoy aquí ni a favor de la Unidad Nacional, ni de la administración anterior, ni la que está, pues que tuvieron que ver con ese documento. Voy a salvar mi responsabilidad, pues no salvarla, sino decir las condiciones, porque creo yo que yo fui el ponente de ese proyecto de acuerdo, salvar de alguna manera mi percepción sobre ese documento. Desde que lo estábamos debatiendo compartíamos las inquietudes frente a los diagnósticos que arrojaba el documento. En ninguna parte del contrato con la Universidad Nacional se habló que ellos hicieran un diagnóstico en términos de sociodemográfico del municipio. El contrato que se realizó con ellos es hacer un estudio del uso del suelo del municipio, y creo que ahí es donde debemos de decir si estuvo mal o estuvo bien el documento. Si el uso del suelo real, que también nosotros tenemos dificultades, y que yo también digo, bueno, hay cosas aquí en el uso del suelo que uno dice, no, eso no puede ser así, pero a nosotros, y quiero ahí dejar como la percepción es que para nosotros no tuvimos un solo elemento, porque si Corantioquia dio el visto bueno, ¿cómo se llama el documento que arroja Corantioquia? Pues él dio el visto bueno. ¿Y cuál, para mi concepto, que más problemas tuvo y el que más errores cometió fue Corantioquia en la lectura del documento? Yo no estoy salvando aquí, cada uno tendrá que salvarse de su responsabilidad. Yo simplemente estoy tratando aquí de decir, ¿cierto? Cada uno aquí asumimos la responsabilidad de lo que nos toca. Y en ese sentido, en el uso del suelo que se le encomendó, fue la tarea que realizó la Universidad Nacional, mal o bien entregó un documento. Y que en aras de ese documento, que ellos eran los técnicos y Corantioquia era el supervisor y era la persona que daba el visto bueno sobre el documento, ¿qué dijo Corantioquia? Que estaba bien. Y ahí hay unas discusiones grandes en términos de uso del suelo, y en eso debemos de concentrar. Ya lo otro, pues comparto totalmente lo que planteó Óscar. Si lo tenemos desactualizado y ellos pidieron el diagnóstico sociodemográfico del municipio, le entregaron a esa gente, pues esa gente montó eso. Porque ese no era el objetivo real. Por eso le dijimos al Ejecutivo, hermano, usted debe realizar el estudio sociodemográfico del municipio, que nos determine la cantidad de veredas, dónde están, quiénes somos, dónde estamos, y que haga un estudio de nomenclatura, porque dijimos también, aquí llega una persona buscando una dirección y no sabemos a dónde ni queda. Eso lo dijimos, y eso quedó escrito y se le mandó al Ejecutivo. Que no lo hizo, bueno, ya eso es una condición que habrá que decirle al Ejecutivo porque no lo realizó. Pero realmente en el documento hicimos, lo creo yo, y en eso asumo mi responsabilidad, lo que teníamos que hacer. Con base al documento que es el PEAN, que es el que estamos estudiando y analizando, para no devolvernos una discusión de hace 4 años, claro que también pues, no va a coartar la palabra para que todo el mundo diga lo que crea que considere necesario. Entonces, como dije, ¿seguimos el debate del proyecto o realmente es decir que no hay
pues reconciliación en términos del diagnóstico y el documento como tal. Eso es lo que quiero definir. Tiene la palabra el concejal Francisco y luego tiene la palabra el concejal Vanejo López. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos los honorables concejales, para quienes nos ven a través del canal, los jóvenes del canal y nuestra secretaria. Realmente pues entra uno en una dicotomía, porque es pensar que si no se aprueba, porque no se ha resuelto todavía el tema del esquema de ordenamiento territorial como debería ser acogido a la realidad, pues me imagino que vendrán muchas cosas que se van a dilatar precisamente por la no corrección del esquema de ordenamiento territorial, y que son cosas que se necesitan, que son urgentes en el municipio, ¿cierto? Pero también pienso que en el PEAN muchas acciones vienen funcionando a pesar de que no corresponde el diagnóstico a la realidad. Entonces, nosotros no podríamos decir, quitemos en este acuerdo el tema del diagnóstico que creamos que está mal, porque realmente el documento base va a seguir teniendo las mismas inconsistencias, entonces no tendría sentido. Pero ¿a qué voy? Yo anunciaría mi voto positivo de este proyecto, porque realmente las acciones, o sea, en qué va a afectar las acciones que haya una escuela o no en determinado sector, cuando las acciones son muy claras y son muy amplias y que tendrían más beneficio a la comunidad que quedarnos en la discusión si hay una escuela o no en determinado lugar. No sé si me hago entender. O sea, realmente pienso que el asunto en discusión es un asunto de forma, que todos los que han sentado su posición me parece que tienen razón, pero que en este momento el fondo debería ser lo importante de la discusión, y que me parece que el fondo tiene apuestas muy interesantes que se han venido implementando, que aprobando este proyecto de acuerdo se le daría un respaldo más importante para que sigamos avanzando en este tema del PEAN, y que dilatarlo por el tema de forma pues no me parece como lo más conveniente. Por esa razón yo sí anuncio el voto positivo del proyecto, y me gustaría que nos centráramos más en el fondo que en la forma, que finalmente no va a cambiar mucho siempre y cuando el esquema de ordenamiento territorial siga ofreciendo ese diagnóstico. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Vanejo López. Gracias, presidente. Muy de acuerdo con usted, Pacho, pero seguiría pasando lo mismo. Por eso es que las cosas nunca las corrigen, porque no se toman medidas para frenarlas. Si desde el Consejo hay una exigencia clara para el municipio en ese OT, entonces tenemos que poner una posición en las cuales se tomen medidas para revisar bien ese documento. Por ejemplo, el compañero Oscar dice que a la universidad se le pagó para algo, para el estudio de suelos, pero es que aquí llegó el documento y al revisarlo cuando lo recibieron, habían cosas que no eran lógicas. O sea, al revisar ese documento, al recibirlo, como mal revisado, porque no debieron haberlo recibido tal cual lo presentaron, porque era lógico que lo que estaba planteado en ese documento no existía, y no es que no exista hace un año, hace 4 años tampoco existía. Entonces, empezando desde el recibimiento de ese documento, así la universidad se le haya pagado para otra cosa, pero se asentaron cosas que no estaban con la realidad del municipio. Entonces ese problema que trae ese documento, y que nosotros lo votamos de buena fe esperando que lo revisaran y lo actualizaran, no se dio la actualización y la revisión de eso. Entonces hay que sentar presentes para que ese documento sea realizado a fondo, revisado, y lo puedan tener bien estudiado para la próxima administración, para los próximos proyectos que lleguen, que estén bien claros a la realidad del municipio. Gracias, presidente. Antes de darle la palabra al concejal Nicolás, quisiera escuchar muy respetuosamente la posición que tienen los 3 concejales que no han mencionado hasta el momento, porque seguimos aquí en la dicotomía. Pues si avanzamos en la discusión del proyecto, nos quedamos aquí ensartados discutiendo el diagnóstico. Entonces, la idea es que podamos escuchar a los 3 concejales que no han plantado su posición, que piensan. ¿Lo dejamos aquí como está por tema del diagnóstico, o avanzamos en una discusión y pongamos los elementos que creamos convenientes en esa discusión?
Queda palabra el concejal Wilson Macías. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los honorables concejales, a las personas que nos estén viendo a través del canal y a los jóvenes de Leyolombo. Pues yo anuncio mi voto negativo porque, hombre, sería muy irresponsables en dar el voto positivo, porque es que, como lo dice el honorable concejal Nicolás, faltarían muchas figuran veredas que no están ahí. El concejal Oscar Betancourt bien lo dijo, falta figuran todavía. Entonces, si nosotros sabemos de que no figuran estas poblaciones, ¿cómo vamos a ser irresponsables de votar un proyecto que sabemos que no figuran esas veredas? El concejal Francisco, como lo dijo, escuelas, pero escuela apenas no es comunidad. Lo que yo me sostengo en la palabra que el concejal Nicolás lo dice, faltarían más de 20 veredas que figuran que no están. Entonces yo digo que hasta que no actualicen este documento, yo creo que seríamos irresponsables en votar lo positivo, porque yo analizando este documento con el otro está casi lo mismo. Entonces el trabajo se pagó para que hiciera este trabajo, casi 500 millones, y está casi lo mismo. Entonces anuncio el voto negativo para este dicho proyecto. Muchas gracias, señor presidente. No sé si los dos concejales quieren dar alguna posición, porque ya se sabe que hay 7 votos que quieren que el proyecto se retire porque no cumple el tema del diagnóstico. Yo no sé, en aras, señora secretaria, en aras de que haya claridad para usted el acta, si necesitamos que estas 7 personas que consideran que el proyecto se va a archivar por no tener el diagnóstico actualizado, se debería poner a consideración para que estas personas pues voten, levanten la mano, y los que consideren pues también que se debe archivar, que no han dicho su posición. Entonces voy a poner a consideración. Por eso es suficiente no es ni siquiera suficiente ilustración, porque es que el debate no se ha terminado, ni se ha empezado el debate, solamente hay unas discusiones. Es que es irreconciliable el tema del diagnóstico con la realidad del municipio, y que por eso no se puede estudiar realmente las bases suficientes del proyecto, ¿cierto? Porque aquí no hemos estudiado ni siquiera el proyecto, estamos pegados en y ese elemento nos dice que el diagnóstico es irreconciliable con el proyecto de acuerdo y que por ende se debe retirar. Entonces no sé, Carlos, señor ponente, pues si quiere darle suficiente ilustración o algún elemento más de juicio frente a este elemento. Pero da la palabra entonces a Francisco primero y luego continúa usted, señor ponente. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que acá estaríamos como cometiendo vicios de forma en la votación si ponemos a consideración antes de declarar suficiente ilustración. Pero usted al final corrige. Yo pienso que la pregunta sí es muy válida. ¿Quiénes están de acuerdo con decir que es irreconciliable el tema de la forma en el documento? Eso no estaría afectando en este momento el debate final o la votación final. Entonces, si la pregunta es ¿quiénes están de acuerdo con que es irreconciliable el tema de la forma?, creo que podríamos entrar en una votación ahí, sin declarar todavía suficiente ilustración y sin dar la votación final al proyecto de acuerdo. Básicamente iba a decir lo mismo. Pues acordemos, ¿cierto? Si el tema del diagnóstico entonces es prioritario y hace pues que no pase, ¿cierto? Y ya con relación a eso, entonces pues suficiente ilustración no tenemos, es evidente, ¿cierto? Porque no hemos pasado pues del diagnóstico, hay un montón de cosas todavía por conversar y debatir, pero creo que si no redundemos más y más bien si no estamos de acuerdo, o más bien si validamos que el diagnóstico no está completamente alineado y eso hace que no sea pues prioritario también que pase, pues claro, entendible. Bien, no da la palabra al concejal
Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Pues yo no estoy de acuerdo pues con todo el respeto, creo que estamos en un debate y creo que las posiciones son respetables de cada uno. Creo que el tema de discutir, aquí no podemos quedar discutiendo todo el tiempo que queramos, porque un proyecto precisamente es para eso. En el Congreso se quedan meses discutiendo una iniciativa y entonces aquí simplemente debatimos y cada uno da su punto de vista, equivocado o no equivocado, porque esa es la democracia. Y por último pues se hará lo que usted y lo que se hace normalmente, que es la ilustración, que claramente a veces no hay ni siquiera suficiente ilustración, no solamente en este y no en muchos, y sin embargo se pone a votación, unos proyectos se hunden y otros se aprueban, pero creo que esa es la dinámica en estos cuerpos colegiados, porque decir que vamos a mirar a ver quiénes de pronto van para ver si el proyecto pasa o no pasa, no, creo que el proyecto pasa con la votación suficiente, que es la mayoría, o se queda, porque entre otras cosas en otros tiempos nos equivocamos aquí diciendo que dejémoslo en estudio. No, el proyecto o se aprueba o se archiva, una de las dos. Esa es mi posición, con todo el respeto, señor presidente. Oscar iba. Gracias, señor presidente. No, lo que yo quiero es que hagamos un análisis, porque hay veces lanzamos comentarios sin tener base ninguno tenemos argumentos suficientes. Y yo quisiera iniciar y preguntarle a los concejales si alguien sabe cómo se crea una vereda, quién determina si es vereda o no, porque aquí decimos, no, eso es un paraje. ¿Y qué dice la norma de que cuál es vereda y cuál no es paraje? ¿Y quién determina si es vereda o es paraje? O sea, yo estoy buscando si el Consejo tiene atribuciones de decir es una vereda, por decir algo, en encuentro, o si es el Ejecutivo. Y lo que dice la ley, que una vereda es donde hay más de entre 50 y 1000 habitantes, es lo único que yo veo. Entonces nosotros decimos, no, eso es un paraje, porque creemos que es un paraje, o porque pensamos que es una vereda. No tenemos, o si alguien lo tiene y nos da la claridad, o la buscamos entre todos, pero hacemos juzgamientos sin tener una base. Yo lo que tengo claro es que yo no voy a 3 corregimientos. Lo otro que dicen que la alondra, por decir algo, es un paraje. ¿Por qué es un paraje o por qué no es una vereda? Tiene junta de acción comunal, tiene caseta, tiene escuela, no lo único que no tiene escuela, pero tiene la población, que es lo que determina, según veo yo, que sea vereda o no, la población. Tiene más de 50 habitantes. Entonces, hacer un análisis para poder decir es que está malo o está bueno, o en fin, primero buscar esos argumentos para uno poder sentarse en el consejo y decir si es una vereda o no. Yo no tengo el conocimiento y creo que ninguno en este momento lo tenemos para decir que está mal o está bien. Otra pregunta clara, el diagnóstico del municipio. Siempre dicen que el clima de Yolombo es templado, y usted va y busca la realidad y el clima templado no existe. O sea, y esa es nuestra realidad, el clima templado no existe. Pregúntele a cualquier yolombino cómo es el clima de Yolombo. Muy poquitos saben cuál es el clima real de Yolombo. Entonces, para poder decir está bueno o está malo, debemos hacer ese análisis, buscar esas dudas que hay siempre frente a nuestra estructura municipal, frente al número de veredas, pero no sabemos siquiera qué es una vereda. Entonces no podemos hacer esos juzgamientos. Yo pienso, señor presidente, no veo como posibilidad de continuar con el debate, y lo que plantean es claro, o sea, o votamos o no votamos, ¿cierto? Pero hay unas cosas de fondo que es bueno corregirlas, pero sabiendo que el proyecto y la mayoría no van a aprobar el proyecto por el tema de forma, de los diagnósticos que hay, entonces ¿qué nos vamos a desgastar buscando las soluciones y las alternativas a lo otro, a lo de forma, a lo que realmente está conformando el proyecto como tal, si por el tema de las veredas que sabemos, y si vamos a lo legal? O sea, la realidad del tema es que eso está basado en el EOT, y el EOT está aprobado por el Consejo, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Nosotros ya aprobamos el esquema de ordenamiento territorial, y si dice que hay ese número de veredas y ese equipamiento, que es de pronto la discusión,
Eso dice en el EOT que hay. Entonces, el documento este como tal está basado en lo que tenemos, pero ya hay concejales que están manifestando no lo voto porque no está ajustado a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Es la pregunta que yo hago. Gracias, señor presidente. No, ya para poner a votación, los diagnósticos siempre van a estar desactualizados. Si hoy estuviera el diagnóstico actualizado, supongamos hoy, por ejemplo, la vereda o el paraje, o no sé cómo se llama, que se llama el Alto de Chocó, pues no aparecería aquí en los documentos. Los altos de Chocó, ¿cierto? Para tener una junta de acción comunal, y entonces, ¿qué va a ser? Una segregación de la junta de acción comunal de La Felicia. Entonces, ¿cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar sector? ¿Se va a llamar paraje? ¿Se va a llamar vereda? ¿Cómo se va a llamar? Porque la denominación, como lo plantea Oscar, no está clara. Por eso, pero esa figura ni siquiera existe aquí. Yo quisiera, le voy a conceder la palabra porque hace rato la está pidiendo al concejal Nicolás Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Pues yo sí creo que el diagnóstico influye en los planes, programas y proyectos que este proyecto vaya a ejecutar. Y con el antiguo director de planeación yo hablé muchas veces y me dijo que sí, él reconocía que Yolombo estaba desfasado en eso y que cómo se hacía, mediante un acuerdo que presentaba la administración municipal y lo aprobaba el consejo. Me lo dijo más de una vez. Él inclusive se comprometió a presentarlo, pero como lo cambiaron interpretativamente, entonces no pudo presentarlo. Pero más tarde yo le presenté al ejecutivo el derecho de petición para que lo presentara y no se presentó, porque yo veo que las veredas las define, según lo que he averiguado, el Consejo Municipal, que es el ente territorial elegido popularmente para designar uno, así como las asambleas tienen su campo de acción y el Congreso. Yo sí creo que el uso del suelo, ustedes dicen que se contrató el uso del suelo, sí, bueno, se contrató el uso del suelo, pero entonces ¿cómo se va a hacer? Se va a decir que el uso del suelo sobre cosas ficticias. Para uno saber el uso del suelo tiene que saber cuál suelo es y dónde está y qué realmente está, porque tenemos veredas aquí que ya están bajo el agua, no bajo tierra y no bajo el agua como la de por C2, ya no se puede utilizar el uso del suelo, allí tiene que ser distinta. Entonces yo sí creo que faltan algunos ajustes al plan al EOT que se deben hacer de parte de la administración y el Consejo estudiarlos muy concienzudamente. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para decir algo frente a lo que plantea el honorable concejal Nicolás, es que ese determinar cuántas veredas son, dónde están, qué hacen, no se hace en el escritorio, hay que hacerlo en campo y necesita un estudio, porque no va a seguir pasando lo mismo. Y no es el consejo seguro aprueba, pero los elementos los tiene que dar ¿quién? El estudio. Aquí el consejo no se podrá inventar tampoco las otras cosas, tiene que haber unos elementos. Entonces no es tan sencillo que es que mande un proyecto de acuerdo allá y entonces las veredas de Yolombo son tantas, no, hay que hacer un estudio real y que sea conciencia, no cualquier cosa. Yo no estoy desmeritando el ejercicio que usted hizo, pero eso no le serviría al consejo para tomar decisiones, no le sirve. Solamente puede ser un ejercicio juicioso suyo que lo puede poner en consideración, pero que realmente no es un estudio y que no se podría decir qué es lo que realmente necesita el consejo como estudio. Solamente una sola palabra, porque estamos redondeando sobre lo mismo, a Carlos Andrés Vargas. No, retomo lo que ya había manifestado previamente y es, tomemos decisión, ¿cierto? Pues yo no considero que haya suficiente ilustración con relación al proyecto de acuerdo, pero creo que sí ya hay muchas claridades para tomar decisiones frente a cómo procedemos con este proceso, ¿cierto? Es eso. Entonces, retomarlo de ahora. Si el diagnóstico es prioridad y por eso no lo pasamos, entonces tomar la decisión. No, yo voy a poner a consideración en este momento
¿quiénes están de acuerdo que se archive el proyecto? Listo. Sí. Pues habrán las consideraciones necesarias de que se harán porque se archivó. Se dirá porque no hay relación entre el diagnóstico está desacertado, está desactualizado, hay que modernizarlo. ¿O cuál sería el elemento que tendríamos que colocar aquí a consideración? No, porque yo no, por lo menos yo no podría entonces declararme impedido porque yo no estoy aprobando el proyecto. Y no estoy diciendo que yo apruebo el proyecto, yo no estoy diciendo, porque necesita otras consideraciones puntuales en el documento, Yo esto lo que estoy poniendo a consideración para archivar el proyecto es que la gran mayoría o la mayoría dijo, estamos en desacuerdo con el diagnóstico y el diagnóstico no es acertado, entonces estoy poniendo a consideración de que se archive el proyecto. Porque yo no estoy diciendo que yo lo apruebo, los únicos que plantearon aquí que lo aprobaban era Francisco, el concejal Francisco, el concejal Carlos Andrés y el concejal Óscar. Dijeron que lo aprobaban, yo nunca he dicho que lo apruebo. Tiene la palabra el concejal Diego Cardón. Claro que sí, señor presidente, yo tampoco he dicho cómo voy a votar, yo he estado dando mis observaciones y usted como presidente debe poner el proyecto y lo primero que se debe hacer es quiénes votan positivamente. Ya si no alcanzó la votación, se entiende que el proyecto se archiva, porque usted lo que quiere, según lo que usted plantea, es de entrada quienes no están de acuerdo. No, si va a poner el proyecto, cuando hay la suficiente ilustración o no hay, es quienes aprueban positivamente el proyecto. Si el proyecto no alcanza la votación, se da por entendido que el proyecto queda archivado. Pues eso es lo que... porque no sé por qué decir que quienes... No, es que la discusión está... Es más, yo he hecho mis intervenciones y nadie sabe cómo voy a votar. Yo no he dicho cómo voy a votar. Yo estoy dando mis elementos, estoy diciendo qué pienso del proyecto y qué ha pasado, pero yo en ningún momento he dicho... Hay personas que ya se han anticipado y han dicho que el voto es negativo, pero yo en ningún momento lo he dicho. Tiene la palabra el concejal Óscar Betancourt. Gracias, señor presidente. Entiendo la discusión que plantea, honorable señor presidente, y estoy de acuerdo con lo que usted está proponiendo. Yo tampoco, y dar claridad, o sea, yo estoy de acuerdo y pienso, si el proyecto se analiza como tal, y hay una discusión sobre lo fundamental, solo lo de forma, que es lo más importante, creo yo, sería analizar y daría mi voto positivo. Yo lo que creo y lo que se está preguntando la mesa directiva del señor presidente, que es donde debemos tener posición, si los concejales creen que por tema de forma del documento y el diagnóstico desajustado a la realidad, piensan votar o no el proyecto de acuerdo, si lo ven como un elemento necesario para no continuar con el debate. Porque el tema es continuar con un debate y hacer un desgaste cuando la mayoría o muchos, no sé cuántos serán, están en contra y de una vez saben que no van a votar el proyecto de acuerdo porque el diagnóstico no está ajustado a la realidad. Esa es la posición de la mesa directiva, entiendo yo. Entonces, los que no están de acuerdo con el diagnóstico, levantan la mano, no vamos a aprobar el proyecto y hay un elemento para devolver el proyecto, sin necesidad de decir si hay suficiente o no ilustración, porque la suficiente ilustración no se ha dado. O sea, es que no hemos debatido lo de fondo del proyecto de acuerdo como tal. Estamos dando un predebate sobre el diagnóstico. No estamos de acuerdo con ese diagnóstico porque hay más veredas de las que realmente son, que es otro debate muy importante que nos tenemos que dar en algún momento, porque no la tenemos clara ningún concejal el tema de las veredas y ese diagnóstico que hay. Pero entonces, señor presidente, estoy de acuerdo, pregunte y someta a consideración quienes están de acuerdo con el diagnóstico que presente y ya. Si hay mayoría en ese diagnóstico, vamos a darle visto bueno, y si no, pues no continuar con la discusión del proyecto de acuerdo como tal, porque si no hay elementos que aprueben el diagnóstico, concejales que no van a aprobar el proyecto por el diagnóstico, entonces sería desgastarnos dando un debate en algo que no va a pasar. Gracias, señor presidente.
En la palabra del concejal Banajo López. Gracias, presidente. Yo pienso que es lo mismo. El compañero Oscar dice que el diagnóstico, pero si la mayoría dicen que hay que devolverlo de una vez, no se vota el proyecto. O sea, es lo mismo votarlo que sí o que no, porque si entonces son dos votaciones. Yo le voy a explicar por qué van a enojar, y hay que hacer un poquito de abrir la mente y tratar de entender al otro un poquito. Yo lo que estoy diciendo es que yo estoy de acuerdo y me parece que el tema del diagnóstico no es un elemento para yo decir sí o sí no, porque el diagnóstico está en base al EOT. Hay otros temas de forma del proyecto como tal que me pueden decir a mí sí o no. Entonces, yo estoy de acuerdo que continuemos en el debate y que entremos a analizar el proyecto como tal, pero eso no garantiza que yo vaya a votar el proyecto como tal. Entonces, digamos, en este momento hay 6 que están de acuerdo, por decir algo, 7 que no quieren que el proyecto se apruebe con ese diagnóstico. Yo estoy de acuerdo que continuemos el debate. Entonces, si esos 7 dicen que no, el proyecto no justifica que los que estamos y queremos buscar y mirar si vamos a estar de acuerdo con no en el proyecto, continuando discutiendo, porque seríamos 6 únicamente que podríamos estar a favor o en contra del proyecto. O sea, esos 6 que queremos que el proyecto continúe, no se sabe si estamos a favor o en contra, se sabe cuando analicemos lo de forma. Entonces, lo de forma y fondo, porque hay cosas de forma también en lo otro. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Alirio Muñeto. Muchas gracias, señor presidente. Esa es la misma percepción que tengo yo. Lo que pasa es que por el simple hecho de yo criticar el tema de diagnóstico, no quiere decir que no quiera que analicemos el proyecto. Nosotros, por ejemplo, lo que plantea Andrés después de la ponencia, el tema en el artículo 3 de las secciones, o sea, eso no lo hemos tocado. El hecho de que uno siente, o sea, diga su perspectiva sobre el diagnóstico, no quiere decir que no lo vaya a votar, con unas correcciones, sí o no. Entonces, o sea, es la misma posición, pero con diferente visión de la de Oscar sobre el diagnóstico. Tiene la palabra el concejal Francisco Gómez. Gracias, señor presidente. Es como para aclarar un poco. Con la posición de Alirio cambia un poco el panorama, porque es que inicialmente todos arrancamos, bueno, la mayoría arrancamos expresando cuál era nuestra intención de voto frente al proyecto de acuerdo. Inicialmente había una mayoría que decía que no se votaba el proyecto porque no correspondía el diagnóstico con la realidad. En ese caso no tiene sentido seguir con la discusión, porque si la mayoría lo va a votar negativo, entonces es un desgaste de todos seguir sentando una posición que no va a tratar de convencer al otro, porque en base al diagnóstico dicen que no hay lugar para aprobar el proyecto. Entonces, con eso era lo que nosotros queríamos tener claridad. Quienes dicen que el diagnóstico es innegociable para ver si se continúa declarando suficiente ilustración, aunque no la tengamos, y quienes votan positivo o negativo el proyecto de acuerdo. A ver, es que antes de dar la palabra a la concejala Marta Pino y luego al concejal Diego Cardona, creo que aquí debemos de tener como claridades pues para que no nos enredemos, porque yo ya veo pues como que nos estamos bajando. Entonces, la idea es que yo la suficiente ilustración que estaba declarando, entendido no del documento total del PEAN, sino en términos del diagnóstico, es que era innegociable frente al documento total. Y que por tal motivo, como todos creíamos que estaba desactualizado y que su posible incorporación o desarrollo del proyecto no debe estar basado en la realidad territorial, y que ese era el impedimento que a nosotros nos tenía limitados para seguir continuando en el debate. Yo lo dije desde el comienzo, muchachos, si ustedes creen que eso es innegociable, pues digámoslo de una vez, y por eso
me atreví a colocar que todas esas intervenciones iban con ese sentido, en ese sentido. Y dije, son 6. 5. Ya dijo el concejal Pablo Emilio, dijo que él también estaba de acuerdo que se devolviera. Claro, que estaba de acuerdo, y lo mismo expresó el concejal Wilson Macías. ¿Cierto? Ahora ya hay otra posición, pues, que yo entiendo, entonces quisiera que me dieran como los elementos de cómo continuar. Tiene la palabra la concejala Marta Pino. Bueno, yo tenía la idea hoy de que no se iba a aprobar el proyecto, sino que íbamos a entrar como en debate y lo íbamos a debatir. Eso fue lo que pusimos, lo que escuché yo anoche en el orden del día, debate, no aprobarlo, porque el documento, como les dije, es un documento completo, hay mucho que analizar, mucho que leer. Igual yo ya me lo leí casi todo, puede decir todo, pero si estamos hablando del tema de fondo, de forma y de fondo desactualizado, sí está, porque si yo estoy en el debate del equipamiento, que hay tanto que no lo tiene, un ejemplo que le estoy poniendo a la Floresta, pero cuando hablan del diagnóstico ambiental y educativo de Yolombó y hablan ya de la caracterización general del municipio de Yolombó y dan unos datos generales como la economía, la minería y la educación, cuando entran a la parte de educación ya está actualizado, porque si dice la cobertura del sector educativo en el municipio de Yolombó según Fuentes y MAT, noviembre 2023, corresponde a unos 3.505 estudiantes, de los cuales 1.712 corresponden a la zona urbana y 1.793 corresponden a la zona rural. Esto indica que el sistema educativo en Yolombó, un 49% corresponde a estudiantes de la zona urbana y un 51% corresponde a la zona rural, de los cuales 252 estudiantes están matriculados en preescolar, 1.439 en primaria, 1.112 en secundaria, 417 en la media, 25 ciclo complementario de educación para adultos a través de la nocturna, sabatino, 260. Entonces ya sí habla actualizan al municipio con los establecimientos educativos. Dice, en cuanto a establecimientos educativos oficiales, en el municipio cuenta con 6 instituciones educativas, un centro educativo rural discriminado de la siguiente manera: 1, el Eduardo Aguilar, que tiene 7 sedes; 2, la institución educativa normal superior del Nordeste, que tiene 8 sedes; 3, la institución educativa Villanueva, que tiene 4 sedes. En el momento se encuentran cerrada temporalmente su quinta sede, que sería la sede de La Cumbre. Cuarto, la institución educativa Guillermo Aguilar, con 8 sedes. En el momento se encuentran cerradas temporalmente su 9ª sede, que sería la sede de San Nicolás. Quinto, la institución educativa rural La Floresta, con 12 sedes. Sexto, la institución educativa rural Presbítero Eduardo Zuluaga, con 5 sedes, y el CER Cachumbal, con 8 sedes. Adicional, se tiene una entidad que trabaja en el tema de educación, contratada para aumentar la cobertura, especialmente en las zonas rurales dispersas, Corporación Educativa para el Desarrollo Integral, Coredi. Mire que aquí, en la parte de educación, sí están hablando de cuánto tiene Yolombó en este momento de infraestructura educativa. Y en cambio en los equipamientos, ya en el listado de equipamientos, le colocan a todas las veredas, los parajes, instituciones educativas que no tienen, y centros de salud. Entonces pienso yo que se dice y se contradice, está desactualizado en una parte y actualizado en otra. Tiene la palabra el concejal Diego Cardona. Gracias, señor presidente. Hombre, lo que pasa es que no nos podemos imaginar, porque una persona toma una posición, ya va a votar negativo. Yo recuerdo con el honorable concejal Oscar Betancourt, creo que tuvimos un debate aquí sobre las fiestas. Oscar dio muchos elementos en el tema de las fiestas, cuando se iba a aprobar un proyecto, un dinero importante para ellas. En el momento no podía pensar que él iba a votar negativo, ¿cierto? Porque él da elementos de que está de acuerdo con unas cosas, con otras no, y en fin, pero él termina apoyando el presupuesto que se planteaba para las fiestas. En el momento cualquiera yo por ejemplo pensé que él, en cuanto a los argumentos que daba, las solicitudes que hacía, de los comentarios que hacía, podía de pronto terminar no aprobándolo, pero eso no fue así, ¿cierto? Y así mismo pasa en este debate. Ahora,
nosotros, algunos, nos hemos dirigido o orientado por algunos elementos que hacen falta en el tema de información y en fin, pero otros tienen otra idea diferente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Cualquiera de ustedes, el presidente, Francisco, Óscar, nosotros queremos que profundicemos entonces en esto, ¿cierto? Que es lo de fondo. Entonces, es una propuesta, podemos seguir. Si ustedes consideran y logran, ¿cierto?, que con los argumentos que van a dar, porque estos no son suficientes porque estamos hablando solamente de forma, pero si ustedes que están enfocados en el fondo, ¿cierto?, quieren invitar a que sigamos la discusión, la podemos seguir, porque ustedes encuentran elementos de fondo que también se pueden manejar y que se pueden corregir. Yo considero yo personalmente que el proyecto tiene dificultades, pero también he dicho, no es culpa, ya que hay gente que ha trabajado. PM ha trabajado con su asesor, la profesora Girlesa ha trabajado, ha colocado su esmero y diferentes instituciones lo han hecho. Pero ellos no tienen la culpa que encuentren una información errada, ¿cierto? Ellos tienen la voluntad. Ahora, nosotros también hemos planteado, ¿será entonces que nosotros aprobamos este proyecto de acuerdo y el Ejecutivo va a ser consciente de que nosotros queremos, ¿cierto?, que esto avance, pero ellos también tienen la voluntad y el compromiso de corregirlo, que es otra cosa que se plantea, porque lo que yo le entiendo a otros concejales es también que hay que generar, no pongamos que sea una presión, pero un precedente, y decir, hombre, es que muchos proyectos no han pasado porque no se ha corregido el esquema de ordenamiento territorial, que nos está pidiendo el Consejo es precisamente lo que corrijamos para que en el futuro tengamos menos dificultades con los proyectos futuros que se presenten. Esas son las posiciones. Yo estoy de acuerdo que sigamos debatiendo y vamos a ir encontrando elementos. Es que a eso es que venimos a esto, a debatir. Aquí no hay necesidad de señalar ni de nada, ni de pelear. Estamos en debate normal. Creo que el debate más respetuoso que se hace aquí. Porque ustedes miren en el Congreso se dan, casi que se dan para pelear allá y levantan las sesiones y son irresponsables, allá sí son irresponsables porque allá se van del recinto, salen del recinto para que no haya quórum deliberatorio, allá sí hay irresponsabilidad y sin embargo seguimos votando. Dentro de 2 años hay elecciones para Cámara y Senado y vamos a elegir y son los que nos representan a nosotros y allá sí que hay decisiones porque allá sí se hacen las leyes. Aquí prácticamente nosotros lo que hacemos es reglamentar lo que ellos hacen allá y lo que hacen los diputados. Entonces, eso es lo que yo quiero dejar planteado. Y Óscar sabe que es así. Y por eso yo traje para que no pensemos y nos imaginemos que porque alguno ha dicho esto, es que ya va a votar así. No, yo pensaba que él iba y ha dado y sigue teniendo elementos para decir, hay cosas de la fiesta que no me gustan. Como hay cosas que a él no le gustan de algunos proyectos y aquí lo ha dicho, pero uno no quiere decir que por un solo elemento o 2 que tenga, de 10 o 20 que tiene positivos, uno vaya a decir que no aprueba. Entonces esa es la verdadera democracia y eso es lo bonito que tiene Colombia, gracias al Señor. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Carlos Andrés Vargas. Voy a invitar a crispetas. Suficiente ilustración, creería yo que es pertinente, pues también porque ya hay unas discusiones que nos estamos centrando también en un tema que si nos estamos centrando ahí es porque también creemos que es muy importante, ¿cierto? Pues si nos estamos centrando ahí, creo que la única que ha dado luces hacia otros puntos ha sido doña Marta y Óscar con lo del CIDEAM, pero creo que ya con esto que está sucediendo, pues declarar suficiente ilustración. Claro, en el orden del día doña Margarita nos decía primer debate, o nos decía pues debate del proyecto de acuerdo, inicio, podríamos dejarlo hasta ahí, ¿cierto? También que nos permita pues indagar y profundizar en alguna información que la podamos continuar el día de mañana, ¿cierto? Porque, o de una vez pues suficiente ilustración, ¿cierto? Pero la invitación que hago
A eso sí voy a invitar, es a que este es el primer debate, pues continuemos mañana y ya tomamos la decisión, ¿cierto? Es la invitación. Tiene la palabra el concejal Alirio Muñetón. Muchas gracias, señor presidente. Yo considero que suficiente ilustración como tal no hay, porque ni siquiera hemos considerado lo que el ponente mencionó ahorita luego de la ponencia, ni siquiera hemos considerado en aprobar o no las modificaciones que él propone. Entonces yo creería que suficiente ilustración como tal no habría para votar el proyecto. Eso, si el debate continúa mañana, entonces la suficiente ilustración sería cuando acabarán los debates, pienso yo. Con eso, o sea, dejar así, continuar mañana con el debate, le entendí yo a Carlos Andrés. Bueno, entonces, para que avancemos, entonces voy a recoger la proposición que hace, es dejar o continuar el debate del proyecto mañana. ¿Quiénes están de acuerdo que mañana continuemos el...? Tiene la... Yo que estaba votando, sí. Tiene la palabra el concejal Francisco Gómez. Gracias, señor presidente. Yo pienso que hoy al menos deberíamos avanzar, porque es que tampoco siento que haya afán de nada. Hoy deberíamos avanzar, al menos entonces en las propuestas que contempla la ponencia sobre las modificaciones de los artículos. Y entonces deberíamos analizar, empecemos de una vez, y ya los temas de fondo que consideremos para mañana traer al debate, pues los traemos, pero entonces al menos, pues ya nos gastamos media sesión discutiendo la forma y no llegamos a nada, pues entonces lleguemos a algo al menos hoy, y es el tema de las propuestas que se presentan en la ponencia, ponerlas a discusión desde hoy y debatirlas en este momento. Gracias, señor presidente. No, pues para contradecir un poco, lo que yo quiero es que aprobemos o digamos cada uno de nosotros que el diagnóstico es un elemento importante, pero que no va a ser determinante para la aprobación del proyecto, ¿cierto? Porque la necesidad es que mañana, para que avancemos mañana en lo de fondo del proyecto, para que mañana no estemos volviendo a tocar el diagnóstico. Sino que si hoy estamos claros que eso no va a ser determinante, mañana nos vamos a concentrar en lo de fondo del proyecto de acuerdo, porque si mañana vamos a volver a recaer en el diagnóstico nuevamente y va a ser un factor determinante en nuestra discusión, pues de una vez definamos hoy. Yo lo que quiero es que si quiere paremos el debate hoy, pero que quedemos con la claridad que no va a estar sujeto que si se va a aprobar ni que se va a aprobar, sino que hoy pasamos el escollo del diagnóstico y que mañana lo determinante va a ser el fondo del proyecto de acuerdo. Porque si venimos mañana a volver a caer que las veredas no están, que las comunidades no son, que no, las escuelas no son, pues entonces no va a tener sentido el debate. Pues desde hace estoy tratando yo de decir, bueno, es vinculante o no vinculante el diagnóstico, porque si va a seguir mañana en la misma discusión del diagnóstico, pues no tiene sentido mañana venir a la sesión. Entonces yo sí quiero que hoy que quede como avanzado ese tramo y que mañana nos vamos a concentrar solamente en el fondo del proyecto como tal, que yo lo mencioné al inicio dije yo en dónde deberíamos quedarnos, porque ya sabíamos de la dificultad del diagnóstico y muchos más elementos que ustedes pudieran aportar en esa discusión. Tiene la palabra el concejal Oscar Betán. Gracias, señor presidente. No hay invitación para que miremos, es que no podemos decir que el diagnóstico está malo. O sea, el diagnóstico está hecho sobre lo que tenemos. Usted dice, fuente bibliográfica de una información, el esquema de ordenamiento territorial. De ahí se toma la información de lo que tenemos aprobado por el Consejo, que estuvieron o no estuvieron algunos concejales de acuerdo. No importa, es lo que tenemos. O sea, no es la posición del voto sí o no cuando se aprobó el esquema de ordenamiento territorial, es el documento técnico que tenemos como base para todos en el municipio. El esquema de ordenamiento territorial, gústenos o no nos guste, aprobémoslo o no, es el que está aprobado por el Consejo Municipal, que fue aprobado por minoría, no por una mayoría plena, no por mayoría absoluta,
no por unanimidad, pero es el documento que tiene el municipio. Entonces, si usted mira y viene y pregunta la información del esquema de ordenamiento territorial, ¿cómo va a decir que está malo? O que no está de acuerdo con el diagnóstico, si el diagnóstico que está en el esquema de ordenamiento territorial, malo o bueno, es el que está. O sea, las personas que hicieron el estudio del CIDEAM están referenciadas sobre lo que tenemos. 2 o 3 de las gráficas que miré nos remiten al esquema de ordenamiento territorial y las otras al CILAP, y los otros son cifras del CISBEN, y los otros son cifras del tema de matrícula, como del CIMAT. Entonces son cifras que son reales, que están ajustadas a la realidad, y los otros son gráficas que están contenidos dentro de los documentos que están aprobados por el Consejo, así no los hayamos votado. Entonces me parece que el tema del diagnóstico, señor presidente, a pesar que no nos guste, es los elementos que tenemos para continuar con el debate. Entonces no debe ser condicionante el tema de si el diagnóstico está bueno o está malo, porque yo no digo, el diagnóstico está bien, está hecho sobre lo que en realidad hay aprobado en el municipio. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Alerio Muñatón. Muchas gracias, señor presidente. Es que yo insisto, es que no es el que está malo, el que es mentiroso, como lo dije yo ahora. El que es mentiroso es el esquema de ordenamiento territorial. El esquema de ordenamiento es el, porque a mí nadie me va a decir pues que la Esmeralda tiene instituciones educativas, cancha de fútbol, placa polideportiva y centro de salud, pues eso sí es mentiras. Eso no es que nosotros eso no es que se esté negando, no existe, entonces sí es falso. Y no es esto, o sea, y no es que las personas que trabajaron en el PEAM hicieron el trabajo mal, no, utilizaron la herramienta, que es la herramienta, es el EOT, que ese es el que yo estoy criticando, ese es el que yo siempre he dicho, está mal hecho. Muchas gracias, señor presidente. Voy a volver a caer en lo mismo. Voy a volver a reiterar. Es que haga la pregunta clara y ya, ¿quiénes están de acuerdo con que el diagnóstico? Quiero pedirles un favor, pues es que no volvamos a caer en lo mismo, porque si volvemos a caer en lo mismo, entonces seguimos en el círculo vicioso y dijimos, hombre, superemos siquiera hoy esa discusión y no hemos ganado el día. Pero si seguimos en la discusión, recaemos y seguimos cayendo, mañana vamos a seguir en la misma. ¿Listo? Entonces, voy a darle la palabra al concejal Wilson Macías. Muchas gracias, señor presidente. Pues tengo una inquietud. Si el IGAD le adjudicó al municipio de Yolombó un territorio de maceos, entonces miremos que ahí sí hay, no, o sea, esto ya se lo llevaron, sí, pero por acá no ha pasado. No, mentira, no, yo tengo esa inquietud porque, o sea, se le adjudicó y de palabra los alcaldes dijeron, no, es que a mí no me interesa esto, es que eso no es de palabra del alcalde ni el otro alcalde, eso es el IGAD que le adjudica el territorio al dicho municipio. Muchas gracias, señor presidente. Yo pensé que ibas a desenredar la cosa. Bueno, para claridad, pues para dar claridades, el IGAD vino, se reunió pues con tanto delegación de aquí como de Bemaceo, recorrieron los sitios, miraron los mojones y determinaron que realmente Maceo tenía la razón, ¿cierto? En ese elemento. Sigue contando como estaba, ¿cierto? Lo único que pues hay un documento pues que cuando se hagan las modificaciones o de la primera etapa que la harán el año entrante, pienso yo, del documento, pues ya tendrán en cuenta todos esos otros elementos. Claro, va a ir depurando y esperamos que realicen el estudio sociodemográfico que nos permita también entender un poco todo ese tema del diagnóstico, para que entonces tengamos claridades. Tiene la palabra nuevamente el concejal Wilson Macías. Gracias, señor presidente. Yo creo que aquí el
señor ponente declaró suficiente ilustración y no lo estamos de continuar. Ay. Presidente, el que declara suficiente ilustración. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, entonces, no, yo estoy acatando lo que planteó el ponente en términos de parar el debate hoy y continuarlo mañana. Eso lo estoy acatando. Lo único que no recogí fue la propuesta que hizo el concejal Francisco, en que al menos aprobemos lo que se proponía en ponencia. Yo digo, no, siquiera dejemos cerrado el tema hoy, el capítulo hoy del diagnóstico. Y que mañana en las discusiones de fondo no se toque diagnóstico. Porque como ya vimos, pues habíamos definido, yo había interpretado de que había una mayoría de que definía como vinculante el tema del diagnóstico. Ya vemos que no, la mayoría no está en término y que no es vinculante el término de diagnóstico, y por eso vamos a continuar el debate del proyecto de acuerdo. Entonces, dejamos por aquí el debate hoy y continuaremos mañana. El debate nuevamente se agenda en el día de mañana, para el día de mañana, el debate del proyecto del PEAN. Sí, ya. Sí, ya. Continuamos, honorables concejales, para informarles que había una lectura de correspondencia. El joven Julián Andrés Castro había solicitado un espacio en el consejo. Le enviamos el correo diciéndole que se le asignaba hoy el espacio. Lo llamé al teléfono y ninguna de las dos cosas, pues, pero esta mañana me devolvió la llamada y me dijo que no podía estar hoy. Entonces, para que ustedes sepan que se le dio el espacio, pero que él no vino. Entonces, continuamos con proposiciones y varios. Vamos a proposiciones y varios. Algunos de los honorables concejales, tiene la palabra el concejal Banadejo López. Gracias, presidente. Compañeros, a ver si de pronto podemos sesionar el miércoles a las 8 o a las 7 de la mañana, entonces. No. Ah, verdad. Entonces, listo, entonces por la noche. ¿Ah? Sí, yo voy el miércoles para Medellín, a las 7 de la noche la sesión el miércoles. Listo. Entonces, ¿qué otra proposición o varios hay? Yo propongo que sigamos en la discusión. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Listo. Para continuar el debate del PEAN. Sí. No se olviden el informe por concejal para el miércoles a las 7 en los espacios donde estuvo participando. Y va a haber informe de la mesa directiva también para el miércoles.